the January 12th edition of Duncanville ISD's Parent University. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición de enero 12 de Padres de Universidad. We are so excited that you joined us this evening. We have a lot happening in our district, but we are glad that you decided to join and tune in to Parent University. Sabemos que hay varias actividades, cosas que están ocurriendo a través de nuestro distrito, pero nos complace que usted nos esté acompañando en esta noche. Please remember to take a second, and you can do that now, to sign in. There's only 3 questions. You can use the QR code that you see on your screen, or you can use the link that I'm about to put in the chat. Queremos que usted tome este tiempo para firmar su nombre en la lista, en la hoja de asistencia, y hay solamente 3 preguntas. Usted, para firmar su nombre, usted puede utilizar el código QR que aparece en su pantalla o en el enlace que está en el chat. Solamente hay 3 preguntas. And I'd like to remind you that you only need to sign in one time during tonight's event, but you will see and hear a reminder to sign in throughout tonight's course. Y queremos recordarle que durante el curso de esta noche usted va a estar viendo el código QR o el enlace en su pantalla, pero solamente es necesario que usted firme su nombre una sola vez. I'd like to also remind you that our session is a webinar. So if you have any questions that you'd like to post, please use the Q&A feature found at the bottom of your screen. Queremos recordarle que para esta edición de esta noche estamos utilizando el seminario web y queremos invitarle que usted puede usar la función de preguntas y respuestas que aparece aquí en la pantalla. Also, I see that there are a few hands raised. Please go ahead if you have a question and use the Q&A feature and post your question in the Q&A, and someone on our team will respond as quickly as they can. Y también he notado que ya hay varias preguntas. Por favor, si usted puede utilizar la función de preguntas y respuestas, ahí usted puede escribir su pregunta y entonces un miembro de nuestro equipo va a estar contestando su pregunta a través de esta transmisión. Thank you very much. Also, please use the thumbs up at the on the questions. If you see a question that pops up and you were also wondering the same thing, please use the thumbs up, and that lets us know that we had more than one parent wondering that. También queremos recordarle que por favor utilice la función de dedo arriba por si hay alguna pregunta similar o si su pregunta ha sido contestada. Eso nos deja saber que hay varios padres que tienen preguntas similares. Okay, tonight's session is focused on highlights to our middle school choice programs and some health and safety measures that we'll continue to take in this new year. La edición de esta noche se va a enfocar en destacar los programas de selección de las escuelas secundarias y también el camino hacia la seguridad y el éxito. Okay, let me double check that sign-in link one more time. Here it goes. Okay, let's check this one here. Please let me know if we're good with that sign-in link there. Sorry about that. Por favor, déjenos saber si está bien ese enlace para la hoja de asistencia. Okay. Also, we have several special guests joining us tonight who will be highlighting some very important information about attendance and enrollment, as well as our middle school choice program features. También con nosotros en esta noche tenemos unas invitadas especiales quienes van a estar hablando de la asistencia y la inscripción y también de los programas de selección de las escuelas secundarias. Okay. All right, I am Sewell Emilbert, the Family Engagement Coordinator, and I am joined by my teammate, Mr. Carlos Rivera, who's our Spanish co-presenter. We also have some members of our team, Ms. Blanca Serrano, who will be helping with the Q&A, as well as our Director of State and Federal Programs helping with the Q&A tonight as well.
Ella es la señora Chaval Amalbert, ella es la coordinadora de compromiso familiar y yo soy Carlos Rivera, quien voy a estar traduciendo en esta noche. También nos acompaña la señora Lonca Serrano, parte de nuestro equipo, quien va a estar asistiendo, contestando o haciendo preguntas. También nos acompaña la directora de programas estatales y federales, la señora Mari Zamora. Okay. Tonight's learning outcomes. We will understand how student attendance and submitted assignments lead to academic success. We'll discover skills that students will gain in the middle school choice programs, as well as gain important resources for our health and wellness in this 2021 year. Y los resultados del aprendizaje para esta edición de esta noche es comprender cómo la asistencia de los estudiantes y las tareas enviadas conducen al éxito académico, descubrir las habilidades que los estudiantes obtendrán en los programas de elección de escuelas intermedias y obtener recursos importantes para la salud y el bienestar. And here is the sign-in sheet one more time in the chat. Y nuevamente hemos incluido la hoja de asistencia en la función del chat. All right. Again, families, thank you for your patience. Please be sure to use the sign-in link available in the chat there this evening. Nuevamente, gracias por su paciencia. Favor utilizar la función del chat o de preguntas y respuestas si tiene alguna pregunta o para la hoja de asistencia. I'd like to go ahead and introduce our Chief Academic Officer, Dr. Kathy Sewell. Many of you may have already met her or is familiar with her. She's been a special guest of ours during Parent University in the fall. Y quiero presentarles a una de nuestras invitadas especiales en esta noche, la doctora Kathy Sewell. Ella es la jefa de académicos. Quizás ya algunos de ustedes la han visto en alguna de nuestras presentaciones en el otoño. Ella está con nosotros en esta noche. Well, welcome back, parents from holiday break. We're excited to begin our winter and spring months of learning. Bienvenidos de regreso, padres. Estamos contentos de comenzar nuestro aprendizaje de invierno y primavera. Some students will be moving to our in-person classes for instruction, and some students will be learning while at home and connecting with teachers through a virtual classroom. Algunos de nuestros estudiantes estarán moviendo a clases e instrucción en persona y algunos estudiantes continuarán aprendiendo desde la casa y conectándose con los maestros de forma virtual. In either classroom setting, we want to make sure that parents, you all know how assignments are being graded and that assignments show teachers how well students understand the content in each subject area. En cualquiera sea el ambiente de aprendizaje de clase, queremos asegurarnos que los padres sepan que las asignaturas son calificadas y que las asignaturas le demuestran a los maestros cuán bien entienden el contenido de clase los estudiantes. Again, I want to emphasize that classroom assignments and grades show teachers what students have learned. Nuevamente, quiero enfatizar que las asignaturas y calificaciones demuestran a los maestros que los estudiantes han aprendido. The assignments that students turn in show where students may succeed, where they need help, and what support they might need from teachers or parents for their ongoing academic success. Y las asignaturas que los estudiantes han entregado le demuestra a los maestros dónde los estudiantes necesitan ayuda y qué forma de apoyo necesitan para su continuo progreso académico. As you all know, this year's had its challenges with the virus and the pandemic, but we are committed to teaching and learning, even though we face some obstacles. Y como ustedes saben, este año nos ha traído algunos retos con la pandemia, pero estamos comprometidos a enseñar y aprender aun cuando enfrentamos obstáculos en esta pandemia. So just to note, we finish our first semester this upcoming Friday, January 29th.
So this is a very important month for students and parents to make sure that all of the assignments are turned in. Y como ya ustedes saben, terminamos el primer semestre el viernes 29 de enero. Este mes es muy importante para los padres asegurarse que las asignaturas estén completadas, las asignaturas sean entregadas a los maestros a tiempo. So we also want our students to do their very best and most accurate work. Y también queremos que los estudiantes hagan el mejor trabajo posible y que sean asertivos y verifiquen su trabajo. Examples of that would be for students to revise their sentences in a writing assignment or improve or diversify their vocabulary words. Ejemplos de eso es revisar oraciones en asignaturas de escritura o usar diferentes palabras de vocabulario. Another example would also be for students to check their work with their math calculations when they're problem solving with their math teacher and their math homework. También otro ejemplo de esto es que los estudiantes deben verificar continuamente sus trabajos de matemáticas y sus cálculos. Después, todo el trabajo de matemática sea completado. And parents, we just ask that you as teachers at home and parents of your children, be sure to have them look over their work again and ask them to self-check. So it's a good practice for them to look over their work and make sure they've done their best job. Y padres, como padres queremos solicitarle que ustedes también revisen el trabajo de sus hijos para chequeo propio y practicar cómo tener respuestas correctas. So to review and verify classwork, parents, you can always ask your student to show you their work on their computer screen, or you can ask them to show you their work if they have paper copies that they brought home. Either way, that work can be in their Google Classroom, and you can ask them to look at it to see that it's completed and ready to go. Para revisar y verificar trabajo de clase, usted puede siempre preguntar a su estudiante que muestre su trabajo en la computadora o traerle copias de papel. Puede pedirles que le muestren su salón Google para ver su progreso. And parents, please always know you are welcome to contact your teachers, counselors, school staff. Please get their suggestions on feedback on how your student is progressing in class. You're always welcome to reach out by phone, text, email, whatever the easiest way is for you to contact your teachers. Y padres, queremos también dejarles saber que usted es bienvenido a comunicarse con los maestros de sus estudiantes para saber el progreso estudiantil de su estudiante. Usted puede comunicarse a través de mensaje de texto, una llamada o un correo electrónico para recibir el progreso académico o realimentación. Also, in our recent parent newsletter, we shared some technology tools to show parents how to get emails that update you on your child's grades and missing assignments. I'll turn the next slide. Oh, go ahead. También en nuestra más reciente edición de Carta a los Padres, también les informamos de cómo poder comprender el progreso académico de los estudiantes y el proceso a seguir para mantenerse conectado. So I'll turn the next slide over to Ms. Amelbert to review the parent newsletter and the tech tools that you all as parents can use to help be best informed. Y ahora continúa con nosotros la señora Shavala Marbel. Ella va a continuar hablando de las ideas para los padres y las herramientas que los padres tienen a su disponibilidad para mantenerse conectado en el progreso académico de los estudiantes. Thank you, Dr. Sewell, and thank you, Mr. Rivera. As Dr. Sewell mentioned, the Parent Insights newsletter was released in November, and all families received a copy in both English and Spanish in November via email. So, Y en el mes de noviembre, la carta de ideas para los padres fue enviada a través de correo electrónico. Cada familia debió haber recibido en su correo electrónico este documento. I'd like to go ahead and take you to
A copy of the Parent Insights newsletter, which is linked to Google Drive. Y quiero llevarle a una copia de esta carta para los padres que está en el Drive de Google. And in the Making the Grade section, you can see that we're really focused on making sure parents have the Skyward Family Access information. Y en haciendo los grados, nos hemos enfocado, damos importancia a que los padres conozcan y sepan cómo accesar el acceso familiar Skyward. Please make sure families that when you do get a copy of tonight's presentation, that you click on the link here in the Parent Insights newsletter and watch the short video on how to access Skyward Family Access and also how to get connected to parent notices. También usted va a estar recibiendo una copia de esta carta para los padres y les pedimos, les solicitamos que usted seleccione el video, el pequeño video que aparece en esta carta, para así usted reconocer y saber cómo acceder al acceso familiar Skyward. On the second page, we show you, let me back up to the Skyward part. The Skyward Family Access is where you see your students' official grades from their classroom teachers. En el acceso familiar Skyward es donde usted recibe y puede ver las calificaciones oficiales de sus estudiantes enviadas por los maestros. So it'll be good to set those notifications so you can have conversations often with your students about their grades, any missing assignments, and just the status of their progress. Y es muy importante que usted pueda tener estas notificaciones listas, preparadas, porque así usted puede recibir notificaciones de los maestros y puede estar al tanto de lo que está ocurriendo con sus estudiantes. On page 2 of the newsletter, we highlight how to access Google Classroom and the importance of that learning management system. Y en la segunda página de esta carta para los padres hemos destacado la importancia de cómo accesar o acceder al Salón Google. Now remember, Google Classroom is for our 3rd through 12th grade students. This is where our teachers are posting assignments. They're outlining due dates. And there can also be some interaction between teacher and student as well as parent and student in Google Classroom. Queremos recordarle que aquí en la plataforma del Salón Google es donde los estudiantes de tercer grado a duodécimo al grado 12 ellos reciben sus asignaturas y ahí es donde ellos van a interactuar con los maestros, van a entregar sus asignaturas y van a recibir notificaciones de clase de parte de los maestros. If you do not receive Guardian email summaries, please email your child's teachers and ask them to add you to the list so you can get an invitation for Google Classroom and start to receive those Guardian emails. Si usted al momento no está recibiendo esos correos electrónicos donde resumen la actividad diaria que ocurre con el progreso estudiantil, es importante que usted se comunique con el maestro para que puedan incluirlo en la lista y así usted pueda estar recibiendo notificaciones como de trabajo que no ha sido entregado o trabajo que está por entregar. And for me, as a parent of a 12th grader, this has been very helpful when I get an email that says, there's an upcoming assignment or project, or there's missing or late work. We have really good conversation about what to do to plan ahead and to get those things turned in. Y para ella, como madre de un estudiante de grado 12, esta ha sido una plataforma, una herramienta muy importante porque ella recibe notificaciones de los trabajos que van a ser entregados a una fecha posterior y de toda la actividad que está ocurriendo en la clase. And as Dr. Sewell mentioned, we have some practical tips for you to use at home. She mentioned just visually being able to see your child's computer screen and monitoring that they're staying focused on their assignments. And we have included a few more tips for you as well. En esta carta para los padres hemos incluido ideas para los padres de cómo monitorear el progreso académico, cómo mantenerse conectado y cómo estar al tanto de toda la actividad de clase que está incurriendo sus estudiantes.
And I'd just like to remind you that the links to the Parent Insights newsletters will be shared with you when you receive the copy of tonight's presentation. Y este enlace para esta carta para los padres va a ser incluido esta noche cuando usted esté recibiendo una copia de esta transmisión en su correo electrónico. I'd like to go ahead and turn it back over to our team to see if we have any questions in the Q&A about assignments and attendance. Y ahora quiero dar la oportunidad a nuestro equipo para ver si hay alguna pregunta en base a lo que hemos hablado hasta el momento. There's no questions at this moment, Ms. Almover. Thank you. Al momento no hay preguntas. Okay, well, I'd like to say thank you again, Dr. Sewell, for joining us. We appreciate your time and we look forward to having you at future parent universities. Muchas gracias a la doctora Sewell. Le agradecemos por su tiempo y compartir con nosotros y esperamos tenerla en un futuro nuevamente en la Universidad para Padres. Thank you so much. I hope y'all have a wonderful night, and we are always here to support. Have a good evening. Thank Muchas you. gracias. Espero que tengan una noche maravillosa y siempre estamos aquí para apoyarles a ustedes. Okay, now we're going to go ahead and move into the middle school choice programs. We have a very special guest joining us tonight who may be very familiar to several of our families. Ahora vamos entonces a entrar en la parte de los programas de selección de las escuelas secundarias, Mi Futuro, Mi Selección, y tenemos una invitada especial que quizás algunos de ustedes ya la conocen. I'd like to remind you families that last week we hosted our middle school choice program orientations or informational sessions. But tonight, we just like to highlight some of the important aspects to just make sure that we have another opportunity to build our enrollment in our choice programs. Familias y padres, queremos recordarle que la semana pasada estuvimos ofreciendo la orientación para estos programas de selección de las escuelas secundarias, pero esta noche queremos destacar algunos puntos importantes para darle oportunidad a aquellos padres que no pudieron atender a esta junta virtual. En esta noche pueden recibir una información adicional. Okay. And again, please use the link in the chat to sign in to tonight's session. Y por favor, utilizar el enlace en la función del chat para firmar su hoja de asistencia. So I'd like to introduce Miss Keisha Hudson Winston. She is the Medical Detectives Design and Modeling Health Science teacher at Byrd Middle School. Quiero presentarles a ustedes a la señora, la maestra Keisha Hudson Winston. Ella es la detective médica, ella es la que modela y diseña, igualmente que en el programa de ciencias y salud de la escuela secundaria Byrd. Thank you, Ms. Amelbert. I'm so excited to be here. Muchas gracias, señora Amelbert. Estoy muy emocionada de estar aquí. As Ms. Amelbert said, my name is Mrs. Hudson Winston, and I am one of the health science teachers at Byrd Middle School. Y como dijo la señora Amelbert, mi nombre es Hudson Winston y ella es una de las maestras de salud, de ciencia y salud de la escuela secundaria Byrd. Tonight, I am here to provide you with information about the choice programs offered here in Duncanville ISD. Y esta noche estoy aquí para proveer a usted una información acerca del programa de selección que ofrece el Distrito Escolar de Duncanville. The learning environment for all three choice programs offers students exposure to high school and college settings while in middle school. Y la atmósfera de aprendizaje para los tres programas de selección ofrece a los estudiantes exposición a un ambiente de escuela secundaria y de colegio mientras están en la secundaria. This is accomplished by providing maker spaces, flexible seating, modern technologies, and collaborative workspace for all programs. Y esto puede ser alcanzado al proporcionar espacios marcados, asientos flexibles, tecnología moderna y espacios de trabajo colaborativos para todos los programas.
Students that participate in the choice programs are given the opportunity to earn high school credit in middle school. Y los estudiantes que participan en el programa de selección se les da la oportunidad de recibir créditos de escuela secundaria. As you can see from this sample health science schedule, students can earn a half a credit for the Project Lead the Way classes in 7th grade and 2 credits in 8th grade. Y como usted puede ver este ejemplo del programa de ciencias y salud, los estudiantes pueden recibir medio crédito por las clases del proyecto Liderando el Camino y 2 créditos en 8º grado. This is the same for all the middle school programs. Y esto es lo mismo para todas las escuelas secundarias. Students and parents who are interested in fine arts and athletics are more than welcome to join either of the choice programs. Y los estudiantes y padres que estén interesados en bellas artes y deportes están más que bienvenidos a ser parte de los programas de selección. This sample schedule is for a student that is interested in either choir or band. Y este ejemplo de programa de horario de clases es para un estudiante que está interesado en el coro o la banda. As you can see, they still have their required classes as well as their fine arts classes and Project Lead the Way class for the that gets them the half high school credit in 7th grade. And in 8th grade, they have the 2 classes that they need to earn the 2 high school credits. Y como usted puede ver, los estudiantes recibirán sus clases requeridas, como también las clases de bellas artes y del proyecto Liderando el Camino, por medio crédito para la escuela secundaria en 7º grado y 2 créditos en 8º grado para las clases requeridas para la escuela secundaria. For student athletes, they have their core classes, athletics, and 2 choice classes in both 7th and 8th grade. High school credit still applies. Los estudiantes atletas tienen sus clases de contenido, deportes y otras 2 opciones en 7º y en 8º grado. También aplican los créditos de escuela secundaria. As you can see by this slide, the choice program even accommodates those overachievers that want to do fine arts and athletics. Como puede usted ver en esta vista, el programa de selección acomoda a aquellos estudiantes que desean hacer más y que quieren participar en bellas artes y en deportes. The schedule, go back, Ms. Amber. The schedule includes the core classes of fine arts class, an athletics period, and one of the choice program classes, still earning high school credit. Este programa de horario de clases incluye clases de contenido, bellas artes, periodo de deportes y una de las clases del programa de selección, también recibiendo créditos de escuela secundaria. These schedules acknowledge the fact that colleges look for candidates who are well-rounded in both academics and extracurricular activities. Estos horarios de clases reconocen el hecho de que los colegios buscan candidatos que están bien envueltos en actividades académicas y extracurriculares. Duncanville ISD offers 3 middle school choice programs. Y el Distrito Escolar de Duncanville ofrece 3 programas de selección. All of the programs offer opportunities for hands-on learning and interactive activities. Y todos los programas ofrecen oportunidades de aprendizaje práctico y actividades interactivas. Specific to the health science program at Byrd Middle School, our students have the opportunity to become CPR certified, CPR and first aid certified, and train in infant CPR. Específico al programa de Ciencias y Salud en la Escuela Secundaria Byrd, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de certificarse en primeros auxilios y resucitación pulmonar y entrenar en resucitación pulmonar para infantes.
Our students also conduct vital sign readings for staff and students, as well as participate in brain dissections. Nuestros estudiantes también conducen lectura de signos vitales para personal docente y estudiantes, como también participan en la disección de cerebros. Reed Middle School offers the Business and Technology Choice Program. La escuela secundaria Reed ofrece el programa de negocios y tecnología. The Business and Technology Program at Reed allows students to learn about information technology, audiovisual technology, and business management. El programa de negocios y tecnología de la escuela Reed permite a los estudiantes aprender acerca de la informática, tecnología audiovisual y manejo de negocios. Their Project Lead the Way courses are app creators and computer innovators and makers. Y los cursos del proyecto Liderando el Camino son creadores de aplicaciones y ciencias computarizadas para creadores e innovadores. All right, I will now turn it over to Mr. Rivera, who will give you the parents' perspective on the STEAM program at Kennemer. Y ahora yo voy a continuar con ustedes, quien le voy a dar una perspectiva desde mi punto de vista de padre acerca de la escuela STEAM, la academia STEAM. Hello, good evening, everyone. As a parent, I'm very excited that my child, my student, is participating in the STEAM Academy. I understand we have some hurdles this year, right, due to the pandemic. So it's a little bit different. He's at home, virtual, but I could refer to last year when he was in 6th grade. It was very exciting. I could already see the growth, the mindset, the critical thinking, and things like he wants to be more hands-on. He wants to build things. He wants to do things himself. And he can already tell me, I know how to do that. He can already put it together before I could even open the instructions. So that's good. It means that he's developing that critical thinking and he's visualizing things, and all thanks to the STEAM Academy. Como padre, estoy muy contento de que mi estudiante está en la Academia STEAM. Este año hay un poquito, ¿verdad?, de contratiempos con la pandemia, pero él está en la casa como estudiante virtual. Pero el año pasado, como estudiante en persona, en 6º grado, él participó en diferentes actividades. Yo he podido notar el crecimiento, el pensamiento crítico. He podido ver que cómo él ha crecido, ha madurado y cómo él quiere hacer cosas él mismo y quiere ayudar y quiere construir cosas. Y esto en gracias, ¿verdad?, a la Academia STEAM. And now I turn it over to Ms. Hudson. Thank you, Mr. Rivera. It's always helpful to hear from someone that has experience with the programs. Ella me está dando las gracias y ella está diciendo que siempre es de ayuda escuchar de alguien que ha tenido experiencias con el programa. Go to the next slide. Oh. Nope. All right, STEAM Academy. At the STEAM Academy, their goals are to ensure all scholars are high school ready. Y en la Academia STEAM, sus metas es que todos los estudiantes estén listos para la escuela secundaria. They also develop critical thinkers through the design thinking process, like Mr. Rivera said. Y también ellos ayudan a desarrollar pensamiento crítico a través del diseño de proceso de pensamiento. As you can see, students in the STEAM program can potentially start earning high school credits in 6th grade. Y como usted puede ver, los estudiantes de la Academia STEAM pueden ya comenzar a recibir créditos de escuela secundaria desde el 6º grado. All right, now we're going to hear from Miss Erica Johnson, who is a teacher at STEAM Academy, and she will talk more about her program. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Erika Johnson. Ella es maestra en la Academia STEAM. Ella nos va a estar hablando un poquito más de su programa. Hello, can y'all hear me?
We can. Hi. So my name is Ika Johnson. I am the 6th grade makerspace teacher or engineering teacher for the STEAM Academy. And I had the pleasure of teaching Mr. Rivera's son last year at the STEAM Academy. Go ahead, I'm sorry. Ella es Miss Johnson, ella es la maestra de ciencia de 6º grado en la Academia STEAM y ella tuvo el placer de ser la maestra de mi estudiante el año pasado. So as Ms. Hudson mentioned, students at the STEAM Academy start their middle school choice program in the 6th grade. Y como mencionó Miss Hudson, la señora Hudson, los estudiantes de la Academia STEAM pueden comenzar su proceso de selección de programas de escuelas secundarias ya desde el grado 6. So 6th graders actually get to be in middle school for the STEAM Academy. Y los estudiantes de 6º grado ya están siendo parte de la escuela secundaria desde el 6º grado. So in the 6th grade, they take all the same classes that other students take, like their core classes, English, math, science, social studies, but they also take engineering and computer science. Los estudiantes de 6º grado toman todos los cursos de contenido como inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencia, pero también toman clases de ingeniería y ciencias de computadoras. And just like other students that are in the 6th grade throughout the district, they also have the opportunity to take band and choir. Y como otros estudiantes de 6º grado a través de nuestro distrito, tienen la oportunidad de pertenecer al coro y a la banda. The unique thing about the STEAM Academy is that it's not just STEM, it's also arts. That's what the A stands for. So students are also able to take theater arts. No solamente es lo que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, sino que también lo que significa la A, que es las artes, los estudiantes pueden participar de las artes también. So as a part of the STEAM Academy, in the 6th grade, students earn high school credit similar to the way they do at the other middle school choice programs through a program called Project Lead the Way in 6th grade, 7th grade, and 8th grade. Y a través del programa de Liderando el Camino, los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado en la Academia STEAM también reciben créditos para la escuela secundaria de Duncanville. So in 7th grade, students take Project Lead the Way. I believe the program is called Robotics and Automation. En el 7º grado, los estudiantes en la Academia STEAM toman los programas de robótica y automatización. And in 8th grade, students have the opportunity to take algebra. They also have an introductory STEM class called Principles of Applied Engineering and a computer science credit. También en 8º grado, los estudiantes toman la álgebra, toman principios de ingeniería aplicados y también toman otras clases. So although students that are in the STEAM program this year are experiencing things a little bit differently, Los estudiantes que están en la Academia STEAM en este año están experimentando su sistema de aprendizaje un poquito diferente. Ms. Johnson? We may have lost her audio, but we do appreciate her for sharing and representing the STEAM Academy. So thank you very much, Ms. Ika Johnson, for joining us tonight. I'm going to go ahead and turn it back over to Ms. Hudson Winston to wrap us up with the STEAM program. Nuevamente, gracias a la maestra Johnson por haber compartido con nosotros. Parece que perdimos su sonido del sistema, pero vamos a continuar con la maestra Hudson, quien va a dar
por concluido la parte de la Academia STEAM. Okay, an exciting opportunity for the students in the choice program is that they get to participate in Skills USA. Y algo muy importante de los estudiantes que pertenecen o que son aceptados en el programa de selección es que ellos pasan a ser parte y participan en un programa que se llama Destrezas Estados Unidos. Skills USA is a nationally recognized student organization that helps students build leadership skills as well as technical and job skills through friendly competition. Destrezas Estados Unidos es una organización nacional que ayuda o empodera o le da oportunidades a los estudiantes para aprender y practicar destrezas personal de trabajo y técnicas. Well, thank you for allowing me the opportunity to talk to you about the choice programs here in Duncanville ISD. Are there any questions? Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes acerca de los programas de selección del distrito de Duncanville. ¿Alguna pregunta? And Ms. Serrano, do we have any open questions? Señora Serrano, ¿tenemos alguna pregunta? Yes, ma'am. We do have two questions on our Q&A. The first one is, unlike the choice programs at the middle schools will be there camp opportunities for my elementary students to gain hands-on exposures in the STEAM middle school setting. I want my students to experience all STEAM pathways so they can make an informed choice instead of me choosing for them. Ms. Serrano, can you translate for me? Can you hear me? Yes. Would you like me Are to they translate the asking if question? they I'm can? sorry. I'm sorry. Go ahead. Would you like me to translate the question, Mr. Rivera? Yes, Ms. Hudson. Yes. Oh, did you have a question? Were you going to say something? I was going to ask, are they asking if the student can participate in all three programs? They want to know if elementary students will be exposed to this setting. Oh, Okay, so Like la if there will be pregunta any, es, if there will la be any pregunta- camp opportunities. Camp Right. opportunities. Yes. Yeah, la- camp opportunities so the elementary students can get exposure, in the middle school setting. so, la pregunta es que si va a haber este año oportunidades de campamento para estudiantes de escuela elemental para que los estudiantes tengan esa exposición a el ambiente de escuela secundaria. that I'm not sure of. That's a question I would have to ask Dr. Rentz, but it's a great idea. Al momento no estoy al tanto al respecto de esta pregunta, pero es quizá una pregunta que la doctora Renz pueda contestar, pero parece una muy buena idea. And do we have another question, Ms. Serrano? Yes, ma'am, we do. We have one more. We have one from the parent that is saying that she's glad to have Miss Johnson at the middle schools. And can the students be in STEAM, choir, and basketball at the same time? La pregunta es, está saludando a la maestra Johnson, está muy agradecida que ella está en las escuelas intermedias. La pregunta es, ¿los estudiantes de la Academia STEAM pueden participar de deportes, baloncesto y del coro a la misma vez? I'm not sure about at the STEAM Academy. I know for Reed and Bird, the sample schedules I showed, we a lot for the fine arts and athletics route. I'm not sure about STEAM. I'll have to check with Miss Johnson on that.
And if you guys know how to get an answer to her about that, I'll check with Ms. Johnson. Ms. Johnson did respond, and she Okay. did say students in 7th and 8th grade have that opportunity. Los estudiantes en la Academia STEAM de 7 y 8, de grado 7 y 8, tienen la oportunidad de pertenecer a Bellas Artes y Deportes, a la vez que están recibiendo las clases de la Academia STEAM. Are there any other questions at this time for the choice programs? And there's no more questions at this time, Ms. Oliver. Thank you. Al momento no hay otra pregunta. Okay. Well, I'd like to wrap up this portion by, first of all, thanking Ms. Hudson Winston for extending her work hours today and joining us for Parent University, as well as Ms. Ika Johnson for logging in and representing the STEAM Academy, and to you, Mr. Rivera, for sharing your parent perspective of the middle school choice programs. Nuevamente quiero agradecer a la maestra Hudson Winston y a la maestra Ika Johnson, representando a la Academia STEAM, y a este servidor por presentar su perspectiva de padre acerca de la Academia STEAM. And before we go away from the choice programs information, I'd like to take you directly to the website, which is duncanvilleisd.org. Under parents, you can find the choice programs information. Y antes de dar por concluida esta parte de los programas de selección, quiero llevarles a la página de nuestro distrito www.duncanvilleisd.org bajo la sección de padres y los programas de selección. So on this website, you can see that the application window is open, which is why we are continuing to highlight the features of our choice programs. Y en esta parte, en esta página de la página de nuestro distrito, usted puede ver que ya la ventana está abierta para usted poder aplicar para estos programas. Comenzó el día 4 de enero y cierra el 31 de enero. The application is available here, as well as frequently asked questions, both in English and Spanish. Y la aplicación está disponible en esta página web, igualmente como en inglés o en español. In case you missed last week's sessions, they have all been recorded and posted here along with the presentations. Y en el caso de que usted no pudo asistir a la junta virtual relacionado a los programas de elección, han sido grabados y están aquí disponibles en esta página web de nuestro distrito. And the short video that we were watching earlier before our session tonight is available here, as well as contact information for each program. Y el video que usted pudo ver al principio, antes de iniciar esta presentación, está aquí también disponible, igualmente que más información de los programas de elección. Over on the left-hand side of this page, if you want to know more about each program, just come over here and click on each of the school's programs to find out a little bit more. En la parte izquierda de esta página web, ahí está delineado cada una de las escuelas y estos programas. Usted puede seleccionar la escuela de su interés y así usted puede saber relacionarse un poco más con cada uno de estos programas. Okay. And once again, thank you to our guests representing our middle school choice programs. I'm excited about the skills and the education that our students will receive in those programs. Nuevamente, gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros en esta noche. Yo estoy muy excitada, llena de emoción por la educación que van a estar recibiendo nuestros estudiantes en estos programas. We wanted to also briefly visit some of the health and safety measures that our district is continuing to take in the 2021 year. Queremos rápidamente visitar las medidas de seguridad y salud que va a estar implementando en este año 2021 nuestro distrito escolar. So from our district's reopening site, I'd just like to remind you that you can opt to translate in the language that you prefer. Y desde nuestra página del distrito, en la sección o en la función de reapertura, usted puede, a su mano derecha hay una flecha hacia abajo, donde usted puede también traducir la página a su lenguaje de preferencia. I'm going to go ahead and take us out to the site.
and highlight some really important information that we want to remind you of. Vamos a estar en la página de reapertura en el caso que usted nos está siguiendo en su propio electrónico y vamos a destacar una información importante en esta página. So just a reminder that we have our active COVID-19 cases dashboard available for families to see. Queremos recordarle que tenemos un tablero con los casos activos del COVID-19 para que las familias puedan estar informadas de lo que está ocurriendo con los casos del COVID-19 en nuestro distrito. In the health and safety section, we like to remind you to continue to self-report if your students have come in contact with anyone that has had COVID or if they have been confirmed as positive. Y queremos recordarle que la sesión de seguridad y salud, queremos dejarle saber que siga haciendo el reporte propio en el caso de que usted, un estudiante, ha estado en contacto con alguien que tiene el COVID-19 o está presentando alguno de los síntomas. So under the health and safety section, we do have a short video to remind families to complete the wellness screener on a daily basis. Y bajo esta página de seguridad y salud tenemos un video para recordarle a los padres, a las familias, que cada día es imperativo antes de que llegue el estudiante a la escuela, completar el chequeo de salud. And before your student exits the house to come to in-person learning, and just even as they're at home learning, monitor them and you can use this infographic to decide whether or not they should come to school. Y es imperativo que monitoreemos la salud de los estudiantes, tanto en persona como virtual. Y aquí hay una guía a seguir en el caso de que el estudiante esté representando síntomas. And that is available also in Espanol. Y esto está disponible también en español. Under the self-reporting section, Bajo la sesión de reporte propio para estudiantes y empleados, this is where we'll find the student reporting form and the staff reporting form in case there has been exposure or confirmed cases of COVID-19. es donde usted va a encontrar el reporte propio para estudiantes o empleados en el caso que el estudiante haya sido expuesto al COVID-19 o está presentando síntomas o esté positivo al COVID-19. Okay. I'd like to also take you to departments. Quiero llevarle también a la página de departamentos. And under departments, while it's loading, health services section. Y bajo departamentos quiero llevarle a la página de servicios de salud. If you have not had a chance to visit the department's health services page, it is packed with factual information and very helpful resources for wellness, food, clothing, and local community resources. Si usted no ha tenido la oportunidad de visitar esta página de servicios de salud, aquí hay mucha información acerca de servicios, ropa, todo lo necesario para que usted pueda recibir esta información y esté al tanto de lo que esta página está ofreciendo. And then again, they've included the information about whether your child should stay home or not if they're not feeling well. Y también incluyeron la parte de que si su estudiante debe permanecer en la casa o no, si está enfermo. When you get to this page, make sure you take a look at the community resources links. Y cuando usted llegue a esta página, es importante que usted visite la parte de recursos de la comunidad. There's all types of resources here, from food, clothing, shelter to health and wellness, as I mentioned before. Y también aquí hay mucha información acerca de la salud, acerca de alimentos, acerca de los pasos a seguir en el caso de que usted necesite ayuda o hayan síntomas de enfermedad. And if you haven't had a chance to go to our county or our state resources, you can directly go to those websites from our
from our health services site. Y directamente de nuestra página de servicios de salud, usted puede visitar la página de servicios de salud del estado o del condado de Dallas, directamente seleccionando el enlace que aparece bajo el nombre de esta información. And finally, from the reopening site, in case you've missed previous editions of Parent University, you can find the recordings under Parent University videos. Y si usted no ha podido asistir a las juntas virtuales de Universidad para Padres, bajo la página de reapertura y videos de Universidad para Padres, usted puede visitar nuevamente esta página y así usted puede mirar los videos para estar actualizado. All right, so I'd like to just see if we have any questions at this time, Ms. Serrano or Ms. Zamora. En este momento, señora Serrano o la señora Zamora, ¿tenemos alguna pregunta? There are no questions at the moment. No hay preguntas al momento. Okay, then as we wrap up, we want to remind you of several upcoming events tonight. Earlier this evening, we hosted our pre-K systems campus publisher presentations. El martes pasado, 12 de enero, estuvimos presentando presentación de los editores de escuelas de, de los sistemas de prekinder. And next week, we are hosting our health and hygiene practices, tips for communicating with children across our pre-K through 8th grade schools. Y la próxima semana vamos a estar presentando prácticas de salud e higiene y consejos para comunicarse con los niños de escuela elemental a escuela secundaria de 7 y 8. On January 26th, we'll be hosting our last session for January of Parent University, which will focus on technology solutions. Y el martes 26 de enero vamos a estar presentando la última junta virtual de esta edición de Universidad para Padres acerca de soluciones de tecnología. And we also have our special ed department facilitating a transition fair on January 28th at 6 o'clock. Y también tenemos nuestro Departamento de Educación Especial presentando la Feria de Transición Virtual Distrital el próximo 28 de enero 2021 a las 6 de la tarde. Okay, and finally, families, thank you for hanging in there with us tonight for Parent University. I see we still have several attendees online. Finalmente, gracias a todas las familias, padres que se conectaron con nosotros en esta noche, estar ahí recibiendo esta información. Puedo ver que tenemos algunos todavía en asistencia ahí con nosotros. We'd like to offer you the chance for a prize. So please make sure that you've signed in. I know we were having a little technical difficulty with the link, but please use the sign in the chat that has been posted recently. Make sure you are signed in. And then you can engage on social media by liking, commenting, or sharing a post in order to receive a prize. Y queremos recordarle nuevamente que para recibir un premio en esta noche, queremos que usted participe o nos siga a través de el Facebook o a través de Instagram o a través del Twitter. Y los primeros 5 en participar en las redes sociales van a estar recibiendo un premio. And that's right, Mr. Rivera. Our Facebook tagline is at Deville Family Engagement. Go on there, like or comment, make a post, and I will be sure to find my first 5 to do that. You can go on Instagram also, Panther_face, or engage with us on Twitter at Panther_face. Es importante que usted nos siga a la dirección que aparece al ladito de la figura de cada una de las redes sociales, @DVL Family Engagement, Panther línea Face y @Panther línea Face. Y vamos a estar siguiendo, pedimos que usted le dé me gusta o nos siga en las redes sociales y a los primeros 5 participantes usted va a estar recibiendo un premio.
And again, Ms. Sedano has posted the link in the chat to be sure you have signed in. So that's step 1 to qualify to receive a prize once you've engaged with us on social media. Y el primer paso para cualificarlo para recibir un premio es haber llenado la hoja de asistencia. Eso lo califica para entonces pasar a la segunda parte, que es seguirnos en las redes sociales. All right. Well, that wraps us up for tonight's edition of Parent University. We are so glad that you joined us. Please take a minute to watch and stream our videos on YouTube. And if you have any questions, please email us and provide feedback about tonight's course. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Recuerde llenar la hoja de asistencia. Si tiene preguntas en el área de reapertura, hay un área de preguntas frecuentes. Si no ha podido todavía llenar la hoja de asistencia, puede utilizar el código QR que está en su página o puede visitar el enlace que está en el área del chat. And we again thank you for joining us and have a good night. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Recuerde enviarnos un correo electrónico si así usted lo desea y proveer y suministrar realimentación. Buenas noches. Bye-bye.